Muy buenas, esto es un vídeo sobre un problema de física en el cual tendremos que aplicar el principio de conservación de la energía y en el cual tendremos que calcular dos momentos de inercia, uno para un cilindro macizo y otro para un cilindro hueco. Bien, el problema consiste en calcular cuál de los dos cilindros llegará antes al soltarlos por una rampa de altura h e inclinación alfa. Aquí tenemos dispuestos los dos cilindros y en primer lugar vamos a analizar la cinemática de estos cilindros. Vamos a tener una velocidad v minúscula que tendrá la misma dirección que la rampa. Esta velocidad estará causada por una aceleración que se le aplicará al cilindro. En este caso va a ser la aceleración de la gravedad, que tendrá dirección vertical. Bien, la componente que produce el movimiento de este cilindro va a ser la componente que tiene sobre la velocidad, sobre la dirección del movimiento, que va a ser a minúscula, que va a tener el valor de g por el seno del ángulo que forman. Por último, cuando empiece a girar, este cilindro lo que experimentará será una rotación omega, cuyo valor será la velocidad del cilindro entre el radio externo, lógicamente, de este cilindro. Bien, cogeremos el caso del cilindro macizo y lo extrapolaremos al cilindro hueco. En primer lugar, vamos a tomar dos instantes de tiempo. El primero será el instante t sub 0, que será en el cual el cilindro se encuentre en reposo y estará en la altura máxima de la rampa, es decir, estará a una altura h. Bien, en este momento la energía mecánica del cilindro será igual a su energía potencial, puesto que vamos a suponer que la velocidad inicial es nula. Bien, entonces su energía potencial tendrá la forma de su masa por su gravedad, o sea, por la aceleración de la gravedad, por la altura a la que se encuentra, es decir, h. Bien, en el instante final vamos a tener que su energía potencial va a ser cero, puesto que vamos a suponer que el extremo de la rampa va a ser de altura cero, y solamente tendrá energía cinética. La energía cinética de un cilindro en rotación va a ser igual a su energía cinética lineal más su energía cinética rotacional. Estas dos van a tener la forma de un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, ¿vale? Más la energía cinética rotacional, que es un medio de la rotación al cuadrado por su momento de inercia. Bien, como podemos apreciar, eh, la energía cinética de cada cilindro va a variar, puesto que sus momentos de inercia no van a ser los mismos. Bien, aquí tenemos otra vez, aquí tenemos las dimensiones de los cilindros. Vamos a tener que los dos van a tener una altura h mayúscula y un radio externo r sub 1, ¿vale? La masa del cilindro macizo va a ser m mayúscula y la masa del cilindro hueco va a ser m minúscula. Pero esta masa, como vamos a ver, no va a ser necesario utilizarla. Bien, la única diferencia de dimensiones entre uno y otro va a ser lógicamente el radio interno del cilindro hueco, que va a tener un valor R2. Bien, calculemos el momento de inercia de estos cilindros. Tenemos que tomar un diferencial de masa, el cual esté contenido dentro del grosor de nuestra figura. Para el cilindro macizo tendremos que tomar el diferencial de masas entre R1 y el eje, es decir, entre R1 y 0. El diferencial de masas tendrá un radio R minúscula, un grosor diferencial de R y la altura, lógicamente, será igual a la altura del cilindro, es decir, H mayúscula. La densidad del cilindro macizo va a ser igual a la densidad del cilindro hueco y vendrá dada por la expresión M mayúscula, es decir, masa del cilindro macizo, entre volumen del cilindro macizo, que va a ser igual a M partido área de la base por altura, es decir, pi por R al cuadrado, por H mayúscula. Bien, la única diferencia que vamos a tener en el cálculo de un momento de inercia y de otro va a ser el grosor de nuestra figura, es decir, va a ser los límites de la integral que tendremos que tomar. En la integral para el momento de inercia del cilindro macizo será entre 0 y R1 y los límites de la integral para el cilindro hueco serán R2, es decir, radio interno, y R1, radio externo. Bueno, pues vamos a realizar los cálculos del momento de inercia. En primer lugar, calcularemos el momento de inercia para el cilindro macizo. El momento de inercia con respecto al eje Z, es decir, con respecto a su eje de simetría, va a ser igual a la integral triple, es decir, la integral de volumen, de r al cuadrado por diferencial de masa. Esto viene dado por la definición de momento de inercia.
El diferencial de masa lo podemos expresar como densidad por diferencial de volumen. Puesto que la densidad es un valor constante, podemos sacarlo de la integral, de manera que nos quedará integral doble de r al cuadrado por diferencial de volumen. ¿Qué forma tiene el diferencial de volumen? Bueno, pues podemos resumir ese cilindro hueco que nos queda como un prisma de grosor diferencial de r, altura h y longitud 2 por pi por r. Por lo tanto, si desarrollamos esta expresión, introduciendo dentro del diferencial de volumen, al final nos quedará que nuestro momento de inercia va a ser densidad por la integral entre 0 y r sub 1 de r al cuadrado por diferencial de volumen, es decir, r al cuadrado por 2πr por h mayúscula por diferencial de r. Si sacamos las constantes de esta expresión, de la integral, al final nos quedará m partido pi r sub 1 al cuadrado por h, que es la densidad, por 2 por pi por h, que son las constantes que hemos sacado, por nuestra integral. Es una integral directa y desarrollando la expresión, finalmente llegaremos a que el momento de inercia del cilindro macizo es igual a 1/2 de la masa por el radio externo al cuadrado. Para el cilindro hueco, lo único que varía va a ser los límites de la integral que tomaremos después de sustituir el diferencial de volumen. En el cilindro macizo los hemos tomado entre 0 y r sub 1, porque es en el cual está definida nuestra figura. Sin embargo, en el cilindro hueco tendremos que definirlo entre el radio interno y el radio externo, r sub 2 y r sub 1. Siguiendo el mismo desarrollo que hemos seguido antes, finalmente llegaremos a la expresión 1/2 de r sub 1 al cuadrado más r sub 2 al cuadrado. Bien, una vez tenemos calculados los momentos de inercia, podemos resolver el problema de cinemática que teníamos anteriormente. Con la ecuación de la energía mecánica simplemente nos queda sustituir los términos del momento de inercia que hemos calculado. Como podemos observar, ambos tienen en común el 1/2 de la masa del cuerpo. Por lo tanto, vamos a llamar a lo demás A mayúscula. De este modo podremos generalizar el momento de inercia del cilindro hueco y el macizo en el mismo caso. A esto lo llamaremos A mayúscula y por tanto el momento de inercia quedará 1/2 de m por A. Sustituimos esto en la ecuación de arriba y sacamos factor común a m para simplificar. Si desarrollamos esta ecuación, finalmente obtendremos la expresión de v al cuadrado partido 2 por 1 más a mayúscula partido 2r sub 1 al cuadrado. Despejando v de esta expresión, tenemos raíz de 2gh partido 1 más a partido 2r sub 1 al cuadrado. Bien, finalmente, lo que necesitamos es relacionar los tiempos de llegada de cada cilindro. Sabiendo que la longitud de la rampa será igual al tiempo que invierte en recorrerla por la velocidad, podemos dividir la longitud expresada en función de los datos del cilindro macizo entre la longitud expresada con los datos del cilindro hueco. Por lo tanto, llegaremos a la expresión L partido L es igual a T sub 1 por V sub 1 partido T sub 2 por V sub 2. Esto tiene que ser igual a 1, puesto que las longitudes que van a recorrer van a ser las mismas, es decir, L partido L es igual a 1. Si expresamos el cociente que queremos hallar, T sub 1 entre T sub 2, despejando nos quedará que tiene que ser igual a el cociente entre la velocidad del segundo cilindro entre la del macizo. Sustituyendo las expresiones de la velocidad, llegaremos a lo siguiente. Tenemos la raíz de 1 más a sub 1 partido 2r sub 1 al cuadrado y abajo tendremos lo mismo pero con a sub 2. Conocemos ambos datos, por lo tanto llegaremos a la expresión de t sub 1 partido t sub 2 es igual a 3, a raíz de 3, perdón, partido 2 por todo eso. Si desarrollamos el denominador, finalmente podremos sacar factor común a 1/2 y nos quedará mucho más simplificada la expresión, llegando finalmente a que t sub 1 entre t sub 2 es igual a la raíz de 3 partido 3 más ese cociente. Lógicamente, 3 partido 3 más algo va a ser menor que 1, puesto que ese 3 más algo va a ser mayor que 3. Por lo tanto, la raíz de algo menor que 1 siempre va a ser menor que 1. La conclusión es que el cociente entre t sub 1 y t sub 2 siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, para todo valor de r, t sub 1 será menor que t sub 2. Es decir, el tiempo que invierta el cilindro macizo siempre va a ser menor que el que invierta el cilindro hueco.